Bienvenidos a esta segunda entrega de la capacitación en temáticas de poda de arbolado urbano. Hoy nos referiremos específicamente a la cuestión del raleo. La capacitación es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones, dictada por el ingeniero forestal Ramiro Vicente. Esperemos que les sea de provecho y la disfruten. Ahora lo que vamos a ver en función de esto de que decíamos, de bueno, tener en claro los objetivos, decíamos que el árbol en el ambiente urbano sí o sí va a necesitar poda, porque aparece asociado a otras infraestructuras con las cuales entra en conflicto. Entonces, desarrollamos, no yo, pero bueno, digamos, en la bibliografía, el desarrollo de la tipología de poda, los distintos tipos de poda. Yo la acomodé a mi situación o a las situaciones que yo entiendo en nuestras localidades de La Pampa, va a resolver la mayor parte de los casos de poda. Entonces, primer tipo de poda, o los tipos de poda que yo manifiesto acá, o planteo, son lo que denominamos la poda estructural, el otro tipo es la limpieza de copa, raleo de copa, elevación de copa, restauración de copa, reducción de copa y poda de servicio. Es decir, son 7 tipos distintos de poda que van a solucionar o a resolver una determinada situación de poda. Es decir, planteado un problema con un árbol, el problema X, yo tengo estas 7 variantes, estas 7 alternativas, de las cuales una o combinadas, alguna de estas, me van a resolver esa problemática. Sin duda alguna que alguna de estas alternativas va a resolver. Diría que puede quedar algún porcentaje mínimo por fuera de esto. Normalmente cuando no lo resuelve la poda hay otra alternativa que es, muchas veces puede pasar. Hay un árbol que no está en el lugar adecuado y por ende hay que sacarlo muchas veces, ¿no? Hay una premisa básica, un axioma básico que dice el árbol adecuado en el lugar adecuado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos transmite eso? Es decir, bueno, si yo tengo una línea de media tensión eléctrica que sabemos que tiene que tener por seguridad un despeje mínimo de 1,5 metros, 2 metros, y la altura de esa línea es 8 metros del nivel de suelo, yo no puedo plantar ahí abajo árboles que en su crecimiento, en su expansión normal, llegan a los 10-12 metros, porque siempre va a estar en conflicto. ¿Se entiende? Es decir, bajo una línea de media tensión yo tengo que plantar un árbol de menor tamaño, de 6 metros, por ejemplo, de máxima altura. Eso es el árbol adecuado en el lugar adecuado. Si yo tuviera que, no sé, supónganse, una escuela, no le voy a hacer el arbolado de la escuela con eucaliptus, por ejemplo, que es una especie no adecuada por su tamaño, por su derrame natural ante tormentas, que puede generar un problema. O hay árboles que incluso por los frutos no es adecuado, o porque genera un problema en cuanto a riesgo de... son frutos húmedos que pueden provocar algún accidente, o por el peso a veces de los frutos que puede provocar también un accidente. Entonces, eso es importante. Primero definir los árboles adecuados para determinado uso. En una escuela, en una vereda donde hay mucho tránsito, donde hay mucha gente, asociado a esto de que también pasan vehículos y demás, tenemos grupos de especies que son adecuadas y otras que no. Bueno, volviendo a la poda entonces, vamos a empezar con la primera, la poda estructural. ¿Qué es la poda estructural? Es el tipo de poda que se aplica principalmente en los árboles jóvenes y que
con el cual buscamos establecer lo que denominamos un líder central, un eje central dominante. Y que a su vez ese eje central dominante me permita desarrollar ramas laterales subordinadas a este. ¿Qué pasa acá? Básicamente lo que buscamos es, o el objetivo es mejorar la estructura de copa y reducir el riesgo de fallas. Sabemos hoy que eso es algo que bueno, nada, distintos autores han ido estudiando y hoy sabemos que los árboles que nosotros vamos a destinar al arbolado público o al arbolado urbano, como líneas generales tenemos que tener esto, de que tengan un eje dominante principal. No todos en vivero lo tienen, entonces es muchas veces necesario desarrollar ese eje dominante y subordinar las ramas laterales a ese eje dominante. Eso da una estructura mucho más firme, mucho más rígida en cuanto a la resistencia posterior del árbol. Fíjense en la imagen, van a ver la línea de arriba, son todos los ejemplos que no están correctos, o sea, incorrectos de formas de copa que deberíamos tener en un árbol recién plantado, un árbol joven, y en la situación de abajo, inferior, los ejemplos correctos, en algunos casos lo que tienen muy buena estructura y en otros lo que la estructura no es regular pero también aceptable. Acá hay ejemplos en la siguiente imagen, ejemplos bien claros, de buena estructura y de mala estructura. Fíjense, el eje principal es tronco principal, ramas secundarias que salen de ese eje principal. Una mala estructura es, desde el centro del tronco principal salen 3 o 4 ramas que dominan la copa. Eso no es bueno y fíjense que en la imagen de la derecha vemos qué pasa con esas dos tipos de estructuras cuando uno tiene que podar para despejar, por ejemplo, por tránsito de vehículos de cierto porte. Supongamos colectivos o camiones, vehículos que tienen 3 metros, 3 metros 50, entonces yo necesito despejar un árbol y fíjense qué pasa. No es lo mismo podar un árbol que tiene un eje principal donde las ramas secundarias son menores y subordinadas a ese eje y yo las puedo ir podando, que si yo tuviera que podar ramas que está compartida la dominancia. Es decir, al mover esas ramas desarmo mucho la estructura del árbol. Eso es lo que se ve antes de la poda, que serían los dos ejemplos, el ejemplo de arriba, de la izquierda, de la derecha arriba, y después de la poda, cómo quedaría. Acá en este ejemplo, una fotografía de un árbol hacia la izquierda sin podar, es decir, sin tener la poda estructural, un árbol joven, si ustedes lo ven en la imagen, es un árbol de pocos años, de 2 o 3 años, y hacia la derecha, el mismo árbol después de haberlo podado con este criterio de mantener un eje principal y ramas secundarias subordinadas. Normalmente lo que se hace es un acortamiento, es decir, se van cortando ramas, siempre buscando que nos quede lo que se denomina una rama tirasavia, es decir, buscando de cortar en las horquetas. Que el ejemplo de la izquierda, de la derecha, perdón, lo estamos viendo, es decir, un ejemplo, una figura de un árbol antes de podar con esa dominancia y después de la poda. Ahí vemos en línea punteada las ramas que se remueven. Fíjense que lo que se hace es favorecer el eje principal y subordinar las ramas laterales. Ese es el criterio de la poda estructural. Bueno, otro ejemplo acá, con arbolitos recién plantados. Insisto con que este tipo de poda normalmente es para árboles jóvenes, porque en un árbol muy viejo es muy probable que hagamos una remoción de una rama muy gruesa y eso no es recomendable. Bueno, el otro tipo de poda se denomina limpieza de copa. ¿Y qué es la limpieza de copa? Bueno, es básicamente remover selectivamente ramas muertas, enfermas, quebradas, ramas colgantes, chupones, es decir, todas esas ramas que generan un peligro o que son un potencial peligro. Es decir, una rama seca es un potencial peligro de caída, es un potencial riesgo para el árbol porque es una estructura muerta que se está pudriendo, que seguramente tiene algún avance de hongos, de bacterias o algún insecto. Las ramas quebradas o colgantes, que son esas que están colgando arriba,
también hay que retirarlas porque son riesgosas. Y los chupones son esos brotes epicórmicos que aparecen cuando muchas veces eso ocurre en árboles viejos. Ante alguna situación de estrés climática y eso suele aparecer, también se remueven. Y básicamente, ¿cuál es el objetivo que viene a resolver la limpieza de copa? Es mejorar la apariencia y la salud del ejemplar, reduciendo el riesgo, obviamente. Fíjense que yo en cada ejemplo de estos que voy dando, no ejemplo, sino en cada tipo de poda que voy dando, les voy diciendo qué es y cuál es el objetivo, o sea, qué me va a resolver. Insisto con esto de que estos 7 tipos son los que yo voy a ir tomando en función de el planteo de necesidad de poda. Vayamos a un ejemplo. Viene una persona y nos dice, mira, yo necesito podar el árbol porque cuando ingreso con el auto al garage me toca las ramas y me lo está rayando todo, o me ha desprendido el cable de la bajada de luz, o tengo mucha sombra y de noche no se ve, está todo muy sombreado la vereda y tengo miedo de que se caiga aire. Eso es un planteo lógico, ¿no? Que tiene toda la lógica del mundo porque es un problema. Yo no diría que el árbol está generando un problema, sino que hay un conflicto del árbol con el resto de la infraestructura que está en ese lugar. Este ejemplo de una vereda. Entonces hay herramientas que a mí me permiten ir aplicando para resolver. Por ejemplo, vamos a ver ahora, pero lo que se denomina la elevación de copa, me sirve para aplicar en ese ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿a qué voy con este ejemplo? A que ante un caso puntual, específico, con una determinada característica, tomo uno de estos 7 tipos de poda y es el que aplico. Bueno, siguiendo, la siguiente imagen vemos esto que les decía, en un jacarandá, es una plaza, ven esos chupones en esas ramas, es un ejemplar viejo, esos rebrotes son los que hay que remover. Bueno, raleo de copa o entresaca es el tercer tipo de poda que vamos a ver. ¿Y qué es esto? Es la remoción selectiva de ramas vivas de pequeño diámetro. Es decir, a diferencia del caso anterior, eran ramas muertas, ramas quebradas y demás, acá se remueven ramas vivas, es decir, tejido vivo. Como premisa inicial, no remover más del 25% del volumen total de la copa, en una estación de crecimiento. Y tampoco remover solo ramas bajas. Ahora vamos a ir viendo las imágenes, pero ese es el criterio. Es decir, acá vamos a hacer una remoción de tejido verde, de ramas verdes, selectivamente, no solo en un solo lugar, sino tiene que ser homogéneo en toda la copa. El objetivo de este tipo de poda, ¿cuál es? Reducir la densidad del follaje, permitir un mayor ingreso de luz y de aire al interior de la copa. Eso favorece o desfavorece, perdón, la presencia de plagas y enfermedades. Muchas veces las plagas y enfermedades, pulgones, cochinillas, que son habituales de ver en los árboles de vereda, están asociados a esto, a un gran contenido de humedad dentro de la copa y la falta de aire, la falta de iluminación en esa zona. Entonces es un ambiente más oscuro, con humedad, sin que el aire remueva esa humedad, proliferan fácilmente este tipo de plagas que están asociadas a eso, ¿no? Bueno, en la imagen que vemos, un ejemplo bastante claro, en el medio el árbol sin tocar, es decir, como ven arriba, el árbol con follaje, abajo, como si le sacáramos las hojas para ver qué pasa. Y dos maneras de hacer la poda de raleo o de entresaca. Hacia la izquierda la poda mal hecha y hacia la derecha la poda bien hecha. ¿Por qué mal hecha hacia la izquierda? Fíjense que se pela completamente el árbol y quedan solamente los extremos. Eso no es bueno porque removimos más del 25% de la copa y removimos en un solo lugar, de abajo hacia arriba, y quedó toda una especie como cola de león, se denomina, y no es para nada bueno porque ahora las cargas de viento son todas en un determinado punto y el brazo de palanca es muy largo. Hacia la derecha lo que vemos es una
una nueva porosidad en la copa, es decir, se removió selectivamente en distintos puntos del árbol y eso generó una porosidad más adecuada, más acorde, manteniendo la estructura de copa general. No modificamos la estructura de copa que trae el árbol genéticamente. En estas siguientes fotos que vemos, vamos a ver lo que se denomina, lo que explicaba yo recién, esto de un aclareo en exceso, es decir, y en algunos casos dejando como cola de león, ¿no? Es decir, se remueve todo desde abajo y queda la estructura de copa arriba. Eso no es bueno, porque fíjense que pasamos el 25%. Y segundo, queda una copa muy inestable, es decir, toda la carga está arriba. Todas las hojas, toda la copa quedó arriba y una especie de mástil largo hacia abajo que es el tronco o los troncos, cargando con todo eso, porque no es solamente el peso que quedó, sino que el viento, un viento fuerte, carga sobre esa estructura arriba y ahora queda desequilibrado, todo ese peso es difícil de trasladar. Bueno, el cuarto tipo de poda es el que aplica el ejemplo que veíamos recién de ese vecino que, decíamos, le rayaba el auto en las ramas bajas, le cortaba el cable de la bajada de luz, tenía algún problema con la iluminación en la vereda. Ese tipo de poda se resuelve, como decíamos recién, con elevación de copa o también se lo conoce como refaldado. ¿Qué es el refaldado? Entonces es remoción de ramas bajas del árbol, donde despejamos el tronco principal y en algunos casos también ramas principales, de lo que se denominan ramas bajas. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de poda? Tener un área libre de ramas para permitir un adecuado uso del área por debajo del árbol, ya sea para circulación de personas, es decir, que una persona pueda caminar bajo una vereda, bajo un arbolado sin chocarse ramas con los ojos o con la cara, y que del lado de la calle pueda arrimar un vehículo y estacionar ahí debajo, un vehículo normal, podemos hablar de un colectivo, de un camión, que tienen un porte importante y que no me vaya quebrando ramas. Por otro lado también mejora la iluminación de la luminaria de alumbrado público porque permite que el cono de iluminación ingrese bien hacia abajo y la iluminación que tuvieran locales comerciales, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? Hay algo que hay que aclarar. No todos los árboles me permiten elevar, porque hay un criterio que nosotros vamos a mantener, que es no superar el 40 o el 50% de despeje de abajo hacia arriba. Es decir, si yo tengo un árbol de 10 metros de altura total, no puedo podar más de 4 o 5 metros desde el nivel de piso hasta que arranca la copa. Es decir, el tronco libre puede ser 4 o 5 metros máximo para un árbol de 10 metros, ¿no? Esa es la regla que debemos tener, es decir, no dejar más del 40 o el 50% libre de ramas. El otro 50 o 60 sí o sí tiene que ser la copa. Ese es un poco el objetivo. ¿Qué me pasa acá? Que si yo tengo que lograr 3 metros 50, que sería una altura lógica para vehículos de gran porte, no lo puedo lograr con árboles muy pequeños, como espumillas, como acacias de Constantinopla. Por eso es que cuando decíamos hoy el árbol adecuado en el sitio adecuado, esto también toma importancia. Elegir adecuadamente las especies que van a ir en una vereda. Entonces, las especies de veredas tienen que tener un porte mínimo, una altura mínima. Lo recomendable es que mínimo un árbol de vereda no tenga menos de 8 metros, a menos que tenga que estar por debajo de una línea de tensión, donde estaremos entre 6 y 7 metros. Pero un árbol de 6 metros, su 50% son 3 metros y más o menos estamos en ese rango. Bueno, en la siguiente imagen que vemos una imagen donde están las alturas promedio, que deberían ser más o menos estimadas, 2,5 metros de una vereda, entre 3 y 4 metros hacia la calle. Siguiente imagen, vemos la relación copa-tronco libre de ramas,
donde vemos lo aceptable es que el árbol tenga su expresión lógica de copa. Si tiene un 90%, 90%, pero bueno, eso es lo deseable. Lo aceptable, como insistimos, como decíamos recién, no pasarnos del 40, 50%. Es decir, que retener un 60% de copa. Y lo no deseado es tener menos de ese valor. Un 40% ya es un valor no deseado. Ya nos vamos al extremo este de tener la cola de león, un tronco muy largo con la copa arriba. No nos sirve, es una copa muy inestable. En esta última imagen que vemos respecto a este tipo de poda de refaldado, vemos una calle, de una calle comercial de una ciudad, y esta calle tiene arbolado. Entonces, fíjense que yo les marqué en azul, con flechas azules, que estas plantas están podadas en ese 40-50% aproximadamente, y en flechas amarillas la altura. ¿Por qué marco dos árboles? Porque fíjense que los primeros árboles, los de la derecha, son árboles más pequeños, y hay una altura, que es más o menos la mitad, y los árboles más hacia la izquierda, más hacia el centro de la imagen, son mucho más altos, y la podadora es más alta. Es decir, ahí la proporción se mantiene. Lo que pasa es que en árboles más grandes la proporción es más, ¿no? Pero eso es la clave. Fíjense qué permite cuando uno observa esta imagen. Vamos a ver que nos encontramos con semáforos. Los semáforos se ven, es claro, se notan todos. A eso viene a resolver este tipo de poda, ¿no? Es decir, en este caso los semáforos, que es una cuestión de seguridad, se ven, se observan bien. Se observa bien todo lo que es la señalética vial, los carteles viales de máxima, de mínima, de bicicleta, de cuidado de peatones, lo que sea, que tienen una determinada altura por norma, para que lo veamos. Hay un despeje que me permite verlos bien. Otra cosa son, en este caso es una calle comercial, las vidrieras están bien despejadas. Como vemos, hacia izquierda o hacia derecha, vemos todas las vidrieras claramente. No hay un obstáculo visual para ver las vidrieras, que por ahí podría ser a veces un conflicto con los propietarios. ¿Qué otra cosa vemos bien acá? La profundidad de calle. Yo veo todo a lo largo de la calle, hay un buen desarrollo visual donde no hay obstrucciones. El alumbrado público, que también se ve en algunas columnas, también está despejado. Entonces, como que decimos que los árboles en este caso, con este tipo de poda, que fue el que mejor se acomodó a esta situación, están expresando los beneficios que generan, sombra, por ejemplo, en este lugar, que es el más importante, en una calle comercial, sin haberlos estropeado en su estructura. No vino alguien y dijo, hay que podarlos acá, y le bajó toda la copa y lo estropeó. Sino que se acomodó, como decíamos, en función del objetivo, que era dejar al descubierto la señalética, los carteles, los semáforos, las vidrieras. Se despejó, se logró ese despeje con una poda adecuada y acorde a este criterio de mantener una proporción. Bueno, esta imagen otra vez lo mismo. Árboles que, como ven, toda la cartelería, los semáforos se ven bien, y hay un buen despeje, más o menos, como decimos, hacia la calle, 3 metros y medio, 4 metros en algún caso, que permite el tránsito de vehículos de mayor porte, camiones, vehículos de reparto, colectivos y demás. Bueno, en estas imágenes vemos lo que consideramos una elevación de copa en demasía, es decir, cuando nos pasamos de ese 50%, ¿no? Cuando yo me paso y me queda retenido solamente un 40% o menos, eso decíamos que no está bien. Hay varios ejemplos. Y volvemos a esto de que el árbol me marca, la altura del árbol me marca el límite. Si yo tengo un árbol de 10 metros de altura, podré ir hasta los 5 metros de despeje. Y si mi árbol es de 20 metros, podría ir hasta los 10 metros. Digamos, siempre hay que mantener como proporción, decimos 40-50%, no hablar de metros, porque en realidad esa proporción hay que ajustarla a cada árbol, a cada altura de cada árbol. Bueno, otro tipo de poda que encontramos es lo que denominamos restauración de copa. Este tipo de poda se utiliza muchísimo porque es la poda que me permite arreglar macanas. Así le digo yo, ¿no? Porque
Cuando yo completamente elimino la copa, es decir, desmocho la copa y me quedan 3, 4 ramas principales, y de ahí brota intensamente, que es lo que ocurre con los árboles, eso del darle fuerza, mal se dice, genera lo que se denomina una especie de copa en escoba invertida, ¿no? Es decir, una copa con muchas ramas finitas. Sabemos, porque ya se los dije, de que eso es una copa inestable, es una copa no adecuada, una copa muy cerrada, muy densa, muy tupida. Necesitamos modificar esa estructura. Y de algún modo es como llevar este tipo de poda, me va a permitir, haciendo una remoción selectiva de ramas, chupones y tocones, llevar esa estructura muy mala, asemejarla a la estructura adecuada para esa especie. Entonces el objetivo de este tipo de poda va a ser corregir podas mal realizadas, principalmente aquellas donde se hizo una eliminación total de la copa. En las imágenes que estamos viendo arriba, dos ejemplos claros de podas completamente de moche completo, y en las dos imágenes de abajo cómo rebrotan o cómo reaccionan a esa poda los árboles. Entonces ven lo que les decía recién, estructuras muy densas, con ramas, mucha cantidad de ramas. Otros ejemplos, fíjense acá en estas imágenes, en este caso son fresnos, con una altísima densidad de ramas, partiendo de un mismo punto. Recuerden que son brotes epicórmicos, son mucho más débiles. Bueno, y acá un proceso, en esta imagen un proceso de restauración de copa. Partimos de la imagen izquierda, donde es un fresno mal podado. Fíjense la reacción que ha tenido, entonces tiene muchas ramas finas, largas, muchas ramas desde un mismo punto. ¿Qué se hace? Decíamos remoción selectiva, es decir, removemos selectivamente en cada tocón. Si hay 10, dejamos 4 o 5 ramas. Esas 4 o 5 ramas tienen que estar uniformemente distribuidas, es decir, equitativamente. Selecciono las ramas que mejor me formen la copa, es decir, aquellas que tienen una buena forma, hacia arriba o abiertas un poco hacia afuera, pero no aquellas que están torcidas, que están entreveradas, que van hacia abajo. Entonces, en ese paso, que fue esa remoción, fíjense, nos vamos a la imagen del medio, que es cómo quedó después de hacer esta intervención. Como ven, en esa imagen del medio, que no tiene muy buena calidad, pero se ve que en cada muñón ahora me quedó menos cantidad de ramas y ya tiene una forma de árbol. La tercera foto, que es la de la derecha, es una foto sacada 2 años después de haber hecho ese tipo de poda. Entonces fíjense cómo el árbol ya tomó una estructura más normal. Yo les pongo en el medio una foto de un fresno, esa foto que tiene hojas, porque esa foto me está reflejando esto, es decir, me está diciendo, comparándola con la foto de la derecha, que hay una semejanza y que esa restauración de copas fue correcta. De algún modo, todos esos pasos que vimos en esta secuencia de fotos está bien hecho. Bueno, acá el detalle de una rama o de un muñón. Partimos desde la izquierda con un muñón con muchas ramas. En el del medio están indicadas aquellas ramas o aquellos brotes que vamos a sacar en línea punteada, son los que se sacan. Y la de la derecha es cómo quedó ese muñón después de esta poda de restauración. Entonces, fíjense que lo que hacemos es disminuir, sacamos ramas, más o menos se saca un 40-50% de las ramas, pero las que quedan tienen que estar uniformemente distribuidas. Y buscando esto de que estamos dándole una nueva forma o intentando lograr la forma adecuada de la copa del árbol. Bien, la siguiente imagen entonces vemos un paraíso sombrilla muy mal podado, a la derecha con una altísima densidad. Para colmo, el paraíso sombrilla de por sí tiene una estructura de copas muy cerrada y las podas mal hechas lo desfavorecen mucho más todavía. Bueno, hasta acá llevamos 5 tipos de poda, que yo les diría que la elevación de copa, la restauración de copa y la entresaca, con esos 3 es gran parte de la poda que se hace en el ámbito urbano.